Grabación, ahí estamos. Bueno, vamos a partir entonces con la asignatura de hoy que corresponde a evaluación de contexto en contextos comunitarios, ¿ya? Entiendo que esta es una asignatura que corresponde a la malla nueva y como ya ustedes me confirmaron, estamos hablando de estudiantes que ya están casi en tercer año, digamos como en el proceso ya diríamos como final del proceso formativo, ¿ya? Entonces eso es muy bueno saberlo porque eso nos va a permitir también em, niveles de profundización en algunos puntos, ya en algunas de las materias que tengan como la contenidos que lleva la asignatura en términos como concretos. Bueno, yo me voy a presentar primero que nada. Mi nombre es María Isabel Leal Llanos. Yo soy psicóloga social de profesión, magíster en psicología social de la Universidad Diego Portales. Em, Todos me dicen Maísa, así es que ustedes me pueden decir igual. Esa es la forma en la que me conocen desde niña y me conoce todo el mundo en términos como concretos. ¿Qué les puedo contar? Bueno, llevo 17 años trabajando en el Estado en distintos dispositivos que implican diseño de políticas públicas e intervención psicosocial en materias de salud mental. Y hoy día en salud mental en el trabajo, trabajo en una superintendencia hace 10 años. Fui directora de un COSAM, de un dispositivo de salud mental comunitario, trabajé en un hospital de alta complejidad también, en atención primaria, un camino más o menos importante recorrido en términos como de experiencia de trabajo. Y en la docencia desde el año ya 2018, trabajo hace ya desde esa fecha en adelante en la Escuela de Psicología de la Universidad de las Américas, también en el programa de intervención comunitaria de la universidad, del Departamento de Desarrollo y Salud Comunitaria de la Facultad de Ciencias Sociales y Salud. Y actualmente también estoy como profesora de posgrado, de magíster, de un magíster de metodologías participativas para la discapacidad y la inclusión en la misma facultad. Así es que ya llevo un trecho más o menos importante. Em, la verdad es que a veces uno es poco consciente de todo del camino que lleva recorrido, pero cuando tengo que presentarme es como que hago el ejercicio y digo, wow, ha pasado harto tiempo. Y bueno, y desde el año pasado que estoy colaborando también en la Escuela de Psicología de la Universidad del Alba, eh, con algunas asignaturas en la escuela, digamos, en el sistema diurno, pero principalmente en el trabajo de la formación de la coordinación advanced, ¿ya? Así es que ya también con un training en esta modalidad de trabajo, eh, así es que este trimestre la coordinadora me invitó a participar con estas asignaturas, que esta es una asignatura que es bien práctica, ¿ya? Y entiendo, me queda bastante claro la razón de por qué está como también en una fase previa al proceso más práctico que ustedes también van a iniciar, porque el nombre de la asignatura, no sé si data bien ya del objetivo principal, porque yo le habría puesto diagnóstico eh, en contexto comunitario, pero se llama evaluación en contexto comunitario, pero en el fondo lo que vamos a aprender en esta asignatura son metodologías de diagnóstico para que ustedes tengan herramientas para que puedan aprender a diagnosticar y por ende diseñar intervenciones psicosociales, ya sean contextos comunitarios, territoriales, locales, institucionales, ¿ya? Entonces vamos a pasar por harto trabajo metodológico, por lo cual es muy importante el trabajo en equipo. Nosotros tenemos 3 evaluaciones, que yo la próxima semana ya les voy a entregar el calendario de evaluaciones. Eh,
para lo cual vamos a hacer trabajos en grupo, vamos a discutir harto en clases, vamos a tener que presentar algunas cosas también en la clase, vamos a ir haciendo ajustes también en el camino. Eh, por lo que es bien importante aquí el pragmatismo de la asignatura, que es un desafío para una modalidad como esta, ¿ya? Porque son herramientas que en el fondo a ustedes les van a permitir aplicar en contextos reales cuando tengan que ir a sus espacios prácticos, aún en lo clínico. Ya, tanto en lo clínico, esto está pensado, está diseñado para los contextos más comunitarios, territoriales y locales, pero muchas de las técnicas de diagnóstico las podemos usar también en ese ámbito, muchas herramientas y técnicas de intervención que de alguna forma les van a permitir a ustedes también este alcance. ¿Ya? Em, voy a partir la asignatura trabajando algunos aspectos más bien metodológicos para luego pasar a profundización al respecto de algunas técnicas de diagnóstico comunitario, algunas experiencias también de diagnóstico, ya participativos, locales, territoriales, comunitarios, más reales, para que podamos también aprender haciendo, ¿ya? La idea es que podamos de alguna manera salir de esta asignatura con elementos como concretos, al menos que aprendan una o dos técnicas de diagnóstico comunitario en términos generales. Ahora, la metodología en ciencias sociales principalmente tiene una línea de base, que es la metodología de investigación social, ¿ya? Y la metodología de investigación social, como ustedes bien saben, se nutre de enfoques más bien cuantitativos como de enfoques también cualitativos, ¿ya? Aquí vamos a profundizar principalmente en las metodologías de investigación-acción, porque eh, la verdad es que las metodologías de diagnóstico, ¿ya? Y las metodologías participativas son como las herramientas y las estrategias madre de cualquier proceso, ¿ya? Que involucre una intervención social, una intervención psicosocial, ¿ya? En un contexto ya sea comunitario, territorial o local o institucional. Y con ello me refiero a distintas subjetividades con las cuales nosotros vamos a trabajar, ya sea en la dimensión educación, en la dimensión salud, territorial comunitaria, en el Estado, en sus distintas expresiones al margen de la política pública, porque además ustedes tienen que ya conocer, ¿no? Que la figura del psicólogo y psicóloga hoy día eh, está presente en distintas unidades y dimensiones, ¿no? De la política pública, donde está la institucionalidad y donde probablemente nos va a tener o nos va a tocar que trabajar. Yo entiendo que acá la mayoría de ustedes tiene una formación previa, ¿no? En cursos anteriores me ha tocado trabajar con trabajadores sociales, por ejemplo, que han decidido avanzar un paso más en su formación profesional y ser psicólogo o psicóloga. También he tenido estudiantes, profesores, abogados. No sé cuál es acá el mínimo común denominador. Si me lo pudieran compartir sería ideal. ¿A qué se dedican ustedes, la mayoría? ¿Alguien que quisiera compartir más o menos esa información? Que somos bien diversos, profe, tenemos distintas formaciones del área de la salud, del área de la educación, distintas experiencias laborales, entonces es difícil eh, consolidar en un mínimo común. Ya. Pero esa información, Jorge, es súper, me sirve, ¿ya? Porque eso es interesante porque esa diversidad de alguna manera la vamos a ocupar en esta asignatura, ya la vamos a poner en juego también en términos de que las experiencias también de ustedes de trabajo, ya sea en educación, en salud,
ya en los distintos roles o funciones, también nos va a dar una mirada en perspectiva para pensarnos, ¿no? La aplicabilidad de las metodologías de investigación-acción, por ejemplo, cuando nos pensemos el diseño de intervenciones sociales, que es un poco la línea a lo que apunta ya esta asignatura. Yo no sé si ustedes ya, yo me imagino que después, yo vi la malla nueva, pero no me la aprendí de memoria, pero después de esta asignatura, o antes de esta asignatura, ustedes debieron tener psicología social, psicología comunitaria, o no han pasado por ahí todavía. Psicología social tuvimos, profesora. Ya. Y viene después diseño de gestión de proyectos psicosociales también. Ya, esa, esa, Es bien esa parecido. asignatura viene después de esta, precisamente porque en esta asignatura tenemos que aprender la metodología para poder diseñar. ¿Ya? Con la estrategia, con la metodología que aprendamos acá, ustedes van a tener que después diseñar un proyecto psicosocial que en el fondo es una intervención psicosocial. No sé, por ejemplo, eh, un programa de acompañamiento psicosocial para mujeres víctimas de violencia de género. O sea, por ejemplo, ustedes, al más de alguno le toca trabajar en violencia de género con mujeres y ustedes tendrían que diseñar una propuesta, ¿cierto?, de intervención vinculada a esa subjetividad. O, por ejemplo, si trabajamos en una escuela, nos podrían pedir una intervención de acompañamiento psicosocial para el acompañamiento o la prevención y promoción del buen trato al margen de un proyecto de convivencia escolar. Ahí hay otra dimensión, ¿ya? Esa puntualización ustedes la van a tener que hacer cuando diseñen o aprendan a diseñar un proyecto, ¿ya? Esta asignatura entonces es la antesala donde vamos a aprender metodología para diagnosticar y para que después podamos diseñar propuestas ad hoc a las necesidades sentidas de la comunidad, del territorio o del espacio institucional donde nos desempeñemos o tengamos que desarrollar alguna propuesta. Obviamente que en el ámbito pedagógico, ¿cierto? En el ámbito formativo, siempre vamos a hablar en sentido figurado, vamos a ir haciendo laboratorio experimental aquí, como yo les voy a poner, por ejemplo, les voy a dar un trabajo donde les voy a poner un caso de una comunidad, porque ustedes ya tuvieron psicología comunitaria. Ah, me dice la Carolina que tuvimos algunas compañeras con ustedes en psicología comunitaria. A mí, Sí, tuvimos ya clase, por lo menos yo tuve clase con usted y lo aprendí ya, harto, con hartos ya, casos prácticos. súper. Me parece, ya me parecía porque hay algunos nombres que me parecen como el del Rogelio, eh, el tuyo también me sonaba. Y yo también con usted, profe. Sí, súper, buenísimo. Ya, Por acá también, profe. ya, Acá perfecto. también, profe, tuvimos clase con. Súper, súper, duper. Ya, entonces, bueno, ustedes ya conocen la modalidad de trabajo. Acá sí vamos a trabajar con prácticos, pero vamos a trabajar con presentaciones, ¿ya? Porque también una de las cosas importantes en las metodologías que vamos a revisar acá tiene que ver con esa praxis, ¿no? O con ese pragmatismo donde en el fondo tenemos que poner en juego algunas herramientas no solo del lenguaje, sino que también eh, otros elementos que van acompañados al margen de para pensarnos intervenciones sociales, ¿no? Entonces, esta asignatura tiene, o sea, el cambio de malla viene de alguna manera también, siento yo que viene como a fortalecer algunos puntos. Ya no son 4 evaluaciones, son 3, pero hay una prueba diagnóstica que ustedes tienen en el campus, alojada ahí, que yo les pido que la puedan revisar y la puedan desarrollar y subir
al sistema, ¿ya? Que es más que nada para ir más o menos sabiendo el nivel de profundización al que podemos llegar en el trimestre en la asignatura. Tenemos una semana de aquí a la próxima semana para poder cumplir con ese ejercicio, así es que les pido porfa que después revisen esas pruebas que están alojadas ahí en el campus. No tiene, esa prueba no obedece a una evaluación porque es un trabajo diagnóstico y en el fondo el ejercicio es poder más o menos tener un poco como la visual y los insumos para ver hasta qué punto podemos profundizar en el trimestre también en algunos contenidos que implica la asignatura. ¿Ya? La próxima semana yo les voy a ya entregar el calendario respecto de las evaluaciones que vamos a tener y les voy a pedir que podamos trabajar en grupos, ¿ya? Idealmente pueden mantener los grupos con los cuales estaban trabajando el semestre anterior, si es que hay, digamos, la mayoría ya está como en continuidad o la mayoría se conoce, de lo contrario, sería bueno que pudieran armar esos grupos, ¿ya? Ojalá mínimo 3 personas, máximo 5, ¿ya? Pero no más que eso, ¿ya? En ese margen para movernos también en términos de el trabajo que vayamos a desarrollar durante el trimestre. También sería bueno si es que hay algún delegado o delegada de curso que tal vez me pudiera agregar a WhatsApp, cosa de que nos pudiéramos como comunicar de manera directa en algunos, por ejemplo, en la situación que me aconteció hoy día, que me costó 1 kilo poder ingresar a la plataforma y yo poder avisar, y también para compartir material, porque eh, me da, ayer por lo menos igual varios estudiantes también me mencionaban que habían dificultades con la plataforma, entonces pueden mandar el material de la clase, material de lectura. Yo igual lo voy a mandar por correo y esas cosas, también lo voy a subir al campus virtual, pero siempre es bueno tener mecanismos como de más rápidos de comunicación, ¿ya? Entonces, si el curso tiene un delegado o delegada, o si tienen que elegir a una persona, sería interesante y sería bastante bueno para que lo podamos considerar, ¿ya? Em, bueno, vamos a, probablemente ya hay algunas cosas que ustedes vieron en psicología comunitaria que a lo mejor vamos a volver a profundizar en esta asignatura, ¿ya? O en psicología social, porque en psicología social comunitaria son hermanitas. Psicología social está pensada, focaliza, ¿cierto? O puntualiza en... Sí, eh, profe, yo soy el delegado, nuevamente. perfecto. Sebastián, ¿tenés mi teléfono entonces? Creo que sí. Parece que sí, ¿cierto? Sí. Ya, búscalo por ahí, si no, ahí hablamos al final de la clase. Ok. Sí. Alguien acá puso, claro, técnicas de diagnóstico comunitario, observación, entrevista, encuestas, talleres comunitarios, análisis de... Uy, ahí sí. Hay muchísimas. Yo voy a puntualizar en las más, en las que, en las que están más actuales, ¿ya? En las que hoy día se están usando también en investigación-acción y en las que yo diría, a partir de mi experiencia, que son las más participativas y que de alguna forma eh, eh, tienen un mejor alcance, ¿ya? En términos de, ¿cómo lo podríamos decir? De participación, de ajustes, de considerar realmente las voces, ¿no? De quienes eh, plantean alguna necesidad puntual, ya sea en el territorio, en la comunidad o en la institucionalidad, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo, vamos a buscar también algunas estrategias que son más de diagnóstico
pero que también nos sirven como herramientas auxiliares para la intervención psicosocial. Porque en la investigación-acción o en el diagnóstico comunitario y después en el diseño de proyectos, vamos a usar metodologías de investigación-acción, pues vamos a levantar información, pero vamos a generar dispositivos también de acompañamiento para o cuyo objetivo sea la transformación social, ¿ya? Entonces, voy a partir para situarnos eh, en el, la metodología más bien madre, ya, por decirlo de alguna forma, los ingenieros dirían la línea base, ¿no? De los procesos diagnósticos en comunidad. A mí me gusta más hablar de diagnóstico que de evaluación. No sé por qué razón le pusieron evaluación, pero en el fondo la asignatura tiene que ver con diagnóstico comunitario, ¿ya? Y una de las metodologías, ya como de línea base o que en definitiva nos va a permitir desarrollar buenas lecturas, trabajo de interpretación, de análisis, em, eh, rescatar elementos fenomenológicos también en términos epistemológicos, si lo queremos pensar, tiene que ver con el modelo de investigación-acción. Vamos a pasar por tres modelos importantes. El modelo de investigación-acción participativa de Orlando Falsborda. Vamos a profundizar en el modelo de educación popular de Paulo Freire y vamos a profundizar también en algunas estrategias más de la psicología social crítica para desarrollar estrategias diagnósticas y si alcanzo voy a ver si puedo incorporar el modelo de ocupación humana, que es un modelo que está situado en la terapia ocupacional y que es un trabajo que sirve muchísimo para el diagnóstico en salud mental comunitaria, como para tomar alguna especificidad dentro de todas las dimensiones en las cuales trabajamos en la psicología, ¿ya? Y ahí voy a trabajar con el modelo CAWA. Y ahí vamos a hacer un trabajo bien experiencial, por lo que les voy a pedir también que eh, ahí participen porque vamos a hacer un auto ejercicio. Vamos a evaluar nosotros para poder entender, obviamente, las técnicas eh, que vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a hablar de investigación-acción participativa porque es un modelo o un enfoque que está a la base, yo diría, no solo del diagnóstico comunitario, sino que también a la base de la investigación social en las ciencias sociales, ¿ya? ¿Y por qué? Porque nosotros ya, los que tuvieron psicología comunitaria conmigo, siempre hablamos de que la agencia o la dimensión ético-política de la psicología apunta o tiene un horizonte puesto en la transformación social, pero desde la co-construcción con las personas y las comunidades. Por lo tanto, cuando hablemos de diagnóstico comunitario, siempre tenemos que pensar en que ese ejercicio diagnóstico tiene que estar pensado o situado desde las necesidades sentidas por las comunidades, ¿cierto? Y aquí voy a hacer algunos refuerzos, algunos refresh con lo que vimos o lo que ya vieron ustedes, la mayoría en psicología comunitaria, porque las personas y las comunidades cuentan con sus propios recursos. El rol nuestro ahí es acompañar, facilitar, ¿cierto? Motivar, potenciar. Ese es el rol de agencia de la psicología en ese contexto. Por lo tanto, situarlo desde una perspectiva metodológica no podría no ser desde la investigación de acción participativa de Falsborda, que representa, fíjense ustedes, una metodología bien revolucionaria y divergente porque surge en la década de los 70 principalmente, cuando hay un movimiento antipositivista en las ciencias sociales, ¿cierto? Yo
cuando vamos a ir a recordar algunos elementos epistemológicos, ¿no? Cuando surge el realismo crítico, ¿cierto? Y el movimiento antipositivista señala y dice, bueno, finalmente el único camino a la verdad no es el monismo científico. No necesitamos cuantificar las cosas, necesitamos definir dimensiones, magnitud, correlaciones, pero también necesitamos entender lo subjetivo, ¿cierto? Y las interrelaciones y la intersubjetividad en la que ocurren los fenómenos sociales. Entonces, dijeron entonces los realistas, los del realismo crítico. Entonces hay otra gama, ¿cierto? Otra apertura de saberes que también nos van a permitir construir o co-construir procesos de transformación social. Pero ¿cómo las vamos a ir a mirar? A través también de un esquema metodológico, ¿no? Eh, eh, y este modelo, Falsborda era un sociólogo colombiano que se piensa estos elementos, porque fíjense ustedes que gran parte de las metodologías de investigación-acción y los modelos y enfoque de la ecología de saberes de nuestras epistemologías del sur, del movimiento de la psicología de la liberación en Latinoamérica en la década del 60, surgen en Latinoamérica, surgen en nuestra historia, ¿ya? Y este es un enfoque dialéctico, ¿ya? Dialéctico porque va en espiral, ¿no? Avanza, retrocede y además está situado en el lenguaje. Este enfoque integra teoría y praxis, ¿no? Lo teórico, lo práctico. Investigamos, levantamos información, pero nos hacemos cargo también de esa información. ¿Qué es lo que ocurre en la investigación social clásica positivista? Un extractivismo de información, de producción de conocimiento, que muchas veces queda varado, ¿no? En revistas indexadas, en revistas científicas, que por cierto sirve para referenciar, tomar decisiones, etcétera, etcétera. Pero también es importante el hecho de que levantemos información, ¿cierto? Diagnostiquemos, pero de alguna forma también propongamos distintas o diversas propuestas que nos permitan, ¿cierto?, avanzar hacia ese horizonte de transformación, donde además las personas y las comunidades sean protagonistas activas en esa construcción de conocimiento y sean parte importante de ese ejercicio transformador, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los fundamentos dialécticos de la investigación-acción participativa? Primero, vamos a establecer una relación dialéctica entre conocimiento teórico y acción práctica, ¿no? Porque vamos a, primero, para trabajar, disculpen, con comunidades, con territorios, con personas, tenemos que romper los paradigmas o los esquemas tradicionales de la investigación. Porque, ¿se acuerdan que en la psicología comunitaria hablamos de que no nos situamos desde un lugar de expertos, sino que nos situamos desde un lugar de facilitadores que acompañamos ciertos trayectos y ciertos devenires? Entonces, ya desde ese lugar, ¿cierto? Y tomando a Freire, por ejemplo, estamos deconstruyendo o estamos subvirtiendo el lugar de enunciación desde donde nos situamos también en la psicología para trabajar con las reales necesidades sentidas de las personas y las comunidades. Entonces, ese diálogo, esa subversión del lugar, de esa enunciación a la cual hemos estado acostumbrados históricamente, nos permite que la teoría sea enriquecida directamente con la práctica, ¿no? Y que esa praxis sea informada por marcos conceptuales relevantes. Por lo tanto, ¿qué nos permite eso?
un ejercicio de transformación consciente, ¿no? ¿Por qué? Porque en el centro de las metodologías de la investigación-acción participativa se encuentra la praxis política como una acción consciente del sujeto social para transformar su realidad en términos concretos, ¿no? Porque las personas y las comunidades son expertas en sus propias experiencias. Por lo Profesora, tanto, dígame. disculpe, buenas noches. Mi nombre es Giselle, un gusto conocerla. Buenas noches, compañeros. Les quería hacer una consulta. Lo que pasa es que no tuve buena experiencia con el ramo de psicología social. Eh, Nunca entendí, bueno, lo pasé y todo, pero nunca entendí la distinción que le daba la profesora entre la psicología social y la comunitaria. Eh, Entonces, quería consultarle si usted me podía hacer como una distinción, obviamente a nivel macro, para esclarecerme un poco en mi conocimiento. ya, no fue conmigo. No, no, no fue con usted. Hacerme cargo. No, para nada. No, no, no fue con usted. De hecho, le entiendo claramente lo que está tratando de plantear, porque lo que se plantea aparentemente acá es desde una mirada construccionista también de lo que se va a construir con la comunidad. Claro, bueno, ah, mira, siempre ocurre un poco siempre ocurre esa como eh, medio confusión, medio ambivalencia, ¿no? Entre Ujú, una perspectiva y otra. ujú, Em, pero bueno, primero para hacer como un poco de contexto y volviendo un poco al inicio, ¿no? Bueno, la malla formativa tiene un poco esa lógica, ¿no? Psicología social, psicología comunitaria, evaluación en contexto comunitario, diseño de proyectos. Es como que van como, van como un poquito separadas porque metodológicamente para el desarrollo del aprendizaje se necesita metodología, construcción teórica, ¿no? Y para luego llegar a la cosa como más práctica, la menudencia, que sería el diseño de un proyecto. Pero ujú, en rigor están, están interrelacionadas. ¿Cuál es la ujú, diferencia entre la psicología social y la psicología comunitaria? ujú, Eh, es que la psicología social es una rama de especialización de la psicología, ¿ya? ujú, Eh, y se sitúa en tres dimensiones. Una es una dimensión teórica. La psicología social se dedica o tiene un acervo teórico conceptual del trabajo que parte ya con los estudios de las masas, de los grupos, de las conductas, de los grupos de referencia y todo lo que sabemos como de teoría de grupos, ¿ya? Ahí hay una construcción teórica importante. Luego, tiene que ver con una dimensión que es más eh, conceptual, que se vincula a la investigación, para construir, para producir conocimiento, ya investigación sobre la realidad, los fenómenos sociales, la transformación social, y una tercera dimensión que es la intervención social, ¿ya? Y ahí la psicología social que aporta la construcción teórico-conceptual y la praxis del rol de la psicología en la intervención psicosocial. Por ejemplo, en el trabajo con eh, la pobreza, la desigualdad social, la marginalidad, la violencia, la salud, la educación, eh, todo, todas esas dimensiones están vinculadas a la intervención social, que es una rama de especificidad y de especialidad de la psicología a partir de la psicología social. ¿Ya? ujú, Y la psicología comunitaria, yo diría que es una ramita parecida en algún momento del camino, ya, de la psicología, y que surge al alero como de los movimientos de la psicología social latinoamericana en el trabajo más bien con territorios y comunidades. Es como la psicología comunitaria principalmente se da en el contexto de la salud pública,
ya en la salud comunitaria, en todos estos enfoques que incorporan al territorio y a la comunidad en el proceso de transformación social. Pero las concepciones teóricas, los enfoques metodológicos son los mismos porque em, se nutren la una de la otra. Pero esa yo diría que, uy, la Maritza Montero me pegaría una volada de cabeza aquí, pero con todo el respeto, la psicología comunitaria es como una bifurcación que surge en algún momento en la década de los 80 90 ya bien vinculada a la salud comunitaria en los territorios, el rol del psicólogo en esos contextos, ya como en el trabajo directo con la comunidad en los territorios, con las organizaciones sociales de base, funcionales. Y ahí se amplía la psicología social y llega a esta alita de la psicología comunitaria. Pero yo diría que son em, hermanitas, ¿no? Porque finalmente, metodológicamente, y la psicología comunitaria se empieza a situar más en el campo de la institucionalidad, en las dimensiones de la salud, por ejemplo. Pero no en desmedro que también organizaciones comunitarias y todo lo que eso implica. Y cuando construye por ejemplo, Víctor Martínez, Ujú. él construye una mirada eh, de la intervención comunitaria, pero de una línea de la red social abierta y de la red social focalizada o cerrada, por decirlo así. ¿Martínez vendría siendo ya desde una mirada comunitaria o sería desde una mirada más social, más psicología social? eh, es más comunitario, porque Ah, ya. la psicología social, alguien levantó la mano, termino la idea y le doy el pase. Mira, la psicología social en el fondo pone el foco, estudia ya los pensamientos, sentimientos, la subjetividad. En el fondo, el comportamiento de las personas influenciadas por distintos determinantes sociales que están presentes en el medio, ¿no? Em, Como por ejemplo, eh, claro, por ejemplo, no sé, eh, todo lo que son la subjetividad en términos de que terminan subjetividades y nuevas subjetividades, ¿no? Podríamos hablar de infancias, pero también de infancias y adolescencias infractores de ley. Podríamos hablar de diversidades de género, todo sujeto social que se va transformando es como en la materia prima de la psicología social. Y la psicología comunitaria, su enfoque apunta hacia la relación de las personas con sus comunidades, porque lo que busca el Mm, psicólogo comunitario es potenciar la transformación social a partir, ¿cierto?, de los recursos que están ahí, que se activen esos recursos para la transformación social. En el fondo, el psicólogo comunitario es como que se instala, ¿no?, en el territorio de alguna forma para poder eh, motivar, potenciar, agenciar esos espacios de transformación social, ¿no? Eh, entonces, la psicología social busca comprender, explicar, analizar, profundizar el comportamiento humano en contextos interpersonales, intersubjetivos, grupales, también colectivos, y la psicología comunitaria apunta no solo al estudio y la comprensión, sino que también a la intervención. Ahí hay como, y ahí se encuentran, se nutren, porque una le da el constructo desde lo teórico, conceptual, epistemológico, político, y la otra diseña proyectos, propuestas, planes de intervención. Es como, es como la parte práctica de la psicología social, la comunitaria. ya. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias. De nada. Jorge levantó la mano.
Alguien más parece que había levantado la mano igual o no. Sí, parece que había alguien antes. ¿No? No, parece que no. Ya. ¿Qué era lo que iba a decir? Que, que igual yo creo que desde mi perspectiva, una diferencia entre la psicología social y la comunitaria en función de su objetivo, por así decirlo, que la psicología social, como bien usted dice, está mucho más centrada en eh, la descripción, avanzar en describir los distintos fenómenos de interacción de individuos y grupos. En cambio, lo característico de la psicología comunitaria es que tiene un compromiso ético-político con la transformación social, no es solo con un interés descriptivo o de estudio, de avanzar en el conocimiento, sino que tiene un interés práctico de transformación social del territorio en el cual trabaja. Yo creo que es una diferencia potente. Sí, porque como dije yo al principio, la psicología social es una rama de especialización de la psicología y la psicología comunitaria es como una dimensión donde en el fondo es como aplicativa de esta construcción más ético-política que la psicología social primero nutre para que ocurra. Entonces ahí esa es la diferencia como puntual. De hecho, en la década del 90 se discutió mucho de que si la psicología comunitaria era, era una praxis disciplinar dentro de la disciplina, porque ese lugar lo ocupa la psicología social, ¿ya? Pero finalmente los que nos formamos en psicología social terminamos también haciendo mucho de la psicología comunitaria porque en la aplicabilidad, no en los territorios, en las comunidades, echamos mano, digamos, también a esa praxis más emancipadora, más del trabajo en terreno, más del acompañamiento más directo, ¿no? Con las personas en las comunidades. Entonces, de hecho, yo me declaro psicóloga social comunitaria porque no podría no ir una de la mano de la otra, pero por ejemplo en Chile la formación de la psicología es generalista, no es una psicología de especialidad. Entonces tú te formas como psicólogo, psicóloga generalista y luego, después de eso, uno va definiendo lo clínico, lo comunitario, lo social, qué sé yo. Pero, por ejemplo, en Argentina, en Buenos Aires, en Europa, por ejemplo, también las escuelas de formación hasta tercer año son generalistas y después tú decides por qué rama de especialidad te vas y te vas a lo social o te vas a lo clínico. Eh, pero son formas distintas de ir como que pasa. Yo siento que en Chile la formación es demasiado amplia muchas veces eh, y lo que más tenemos en Chile son psicólogos sociales, porque nos dedicamos la mayoría a trabajar en la institucionalidad, en el Estado, en los espacios públicos, en las comunidades, en términos como concretos. Pero, mm, pero esa podría ser como una diferenciación también como puntual, ¿ya? Bueno, en esta asignatura por algo me convocaron a mi persona y probablemente la otra persona que lo haga también es de la línea de la psicología social porque estas asignaturas son como la parte práctica ya de lo que pudimos haber visto en psicología social por una parte y en la psicología comunitaria. Ahora, eh, tal vez en esas asignaturas nos movimos un poco en lo teórico, en lo conceptual, un poco más en lo abstracto en algunos puntos, pero ahora tenemos que hacer la bajada. O sea, ¿cómo hacemos participación? ¿Cómo logramos transformación? O más que logramos, potenciamos o acompañamos. ¿Cómo hacemos para que las personas se reactiven, ¿no? Por ejemplo, comunidades y tomen el sartén por la olla, ¿cierto? Y apunten a procesos de transformación social. Y ese es el desafío de esta asignatura. Es como decir, ya, a ver, todo esto, toda esta,
toda esta cosa, ¿no? Todo este constructo, todo este acervo teórico, ¿no? Toda esta profundización sobre la transformación social, ¿cómo se hace? Como lo mismo cuando los estudiantes, una estudiante más chico, sí, más adolescente, más joven, me dijo, no, profe, me dijo, yo soy psicoanalista. Y así como, ya le dije yo, ¿y cómo se hace psicoanálisis? Ah, no lo sé, pues me dijo, porque estoy aprendiendo. Porque una cosa, ¿no? Es la abstracción de todos los elementos que vamos aprendiendo eh, en la formación, pero otra cosa es con guitarra, ¿no? Y otra cosa también es cómo lo llevamos a lo práctico, cómo hacemos intervención social, cómo diagnosticamos, cómo emitimos juicios, eh, em, cómo, cómo llegamos a algo como concreto, ¿no? Rogelio, Hola profesora, venía conduciendo, pero la venía escuchando atentamente, por eso no le pude contactar delante, ya estoy en mi casa. Buenas noches compañeros. Sí, pues efectivamente nosotros tuvimos con usted, me parece que fue psicología comunitaria, ¿cierto? Bueno, la pregunta ahora es, todas estas intervenciones, ¿cierto? Que la psicología comunitaria es más intervención, puede dar origen, por ejemplo, a estas intervenciones. eh, Esta praxis puede dar origen a políticas públicas. Nosotros tuvimos una asignatura en el semestre inmediatamente anterior ahora de políticas públicas, ¿ya? Y las políticas públicas se generaban en base, ¿cierto?, también a inquietudes ciudadanas o a nivel macro, podían nacer de esas iniciativas, pero generalmente las políticas públicas también nacían de una inquietud, de una necesidad de las comunidades. Entonces, la pregunta mía, bueno, esto está interconectado, una política pública puede generarse a través de procesos de intervención comunitaria. sí, po, a partir de procesos por ejemplo, el otro día, bueno, no el otro día, hace como unos 15 días atrás, a mí me invitaron a una ponencia que era como, me tocaba como en un encuentro entre dirigentes comunitarios, consejos consultivos de salud, estudiantes, académicos, un proyecto que tiene el Departamento de Desarrollo Salud Comunitaria de la UDLA, y me invitaron a compartir una ponencia sobre políticas públicas e intersectorialidad, porque en la otra universidad yo también hago políticas públicas para psicología. Eh, y bueno, una de las cosas más importantes fue, por ejemplo, las personas de Buin, de Paine y de otra localidad como en las afueras de la región metropolitana, contaban la experiencia de cómo ellos se organizaron como sociedad civil y lograron que el Ministerio de Salud aprobara un proyecto para la construcción del hospital. Y ellos pedían además, por ejemplo, que el hospital estuviera en la carretera, porque era una forma más accesible y fácil de llegar, ¿no? Porque también tenemos comunidades dentro de estas localidades que están bien al interior, y era una forma de asegurar un poco de equidad para todo el radio, digamos, y las comunas aledañas. Y eso surge a partir de un diagnóstico participativo en salud, ¿no? De la aplicación de estas metodologías que vamos a ver acá, y cómo la organización comunitaria, acompañada, por cierto, de un equipo profesional en algún punto del CESFAM, ¿no? Y porque había una demanda local, se logra el presupuesto para la construcción de otro hospital. O sea, muchos de los CESFAM, por ejemplo, que ustedes conocen, han surgido desde las bases, no desde el MinSal directamente. Por ejemplo, ¿conocen ustedes los SECOF? Los centros que son como los anexos de los CESFAM, que cuando hay comunas que son muy grandes y el CESFAM no alcanza a dar la cobertura total de la comunidad, o también las distancias son demasiado amplias para
el acceso a la salud pública, se instalan estos centros de salud comunitario, ya familiar, que son estos SECOF, y que son anexos del CESFAM X que está instalado en la comuna X. Entonces, este semestre a mí me tocó trabajar con estudiantes en un proceso de práctica de salud comunitaria en el SECOF del barrio Atacama de la comuna de San Miguel. Y ese SECOF también surgió a partir de un diagnóstico participativo en la comunidad del Consejo Consultivo de Salud que funciona en el CESFAM, porque el CESFAM no daba abasto para todo el radio de la comunidad. Y fíjense ustedes que ese SECOF fue pensado para 5.000 habitantes, 5.000 usuarios, y hoy día están atendiendo 9.000, porque además el fenómeno de la migración también empezó a aumentar, digamos, también la movilidad poblacional de la comuna. Entonces, todas esas iniciativas, la política pública hoy día y históricamente se ha nutrido de espacios de trabajo participativo, ¿ya? Y aquí vamos a ver algunos ejemplos también de algunas experiencias en términos concretos. En Chile existe una ley que se llama la Ley 20.500, que es la Ley de Participación Ciudadana, donde la ley obliga al Estado primero a hacer una accountability, una cuenta pública. Los servicios públicos todos los años hacemos una cuenta pública y le contamos a la comunidad en qué nos gastamos la plata, qué es lo que hicimos en las distintas carteras, ¿ya? Y además, todos los servicios de administración centralizada del Estado y los que son locales, gobiernos regionales, locales y de ahí para abajo, contamos con un consejo consultivo que está compuesto por distintos representantes, dirigentes comunitarios de las distintas comunas, territorios dentro del radio de la cartera en la que nos encontramos. Y estos consejos aprueban presupuestos, sugieren mejoras a las políticas del sector, ya sea vivienda, educación, salud, ¿ya? El problema es que hoy día tenemos otra falencia en Chile que espero que lo hayan podido ver en políticas públicas, tiene que ver principalmente con que la ley 20.500 no es vinculante. La política de participación ciudadana en Chile todavía está en la dimensión informativa. No en desmedro de eso, se han logrado aún así desarrollar apuestas metodológicas donde el diagnóstico participativo ha sido una herramienta fundamental para proveer de algunos accesos a servicios como educación, salud, vivienda en distintos territorios. Por ejemplo, los comités de vivienda. Los comités de vivienda funcionan bajo esta metodología. Los equipos, por ejemplo, las unidades de gestión en el territorio del Ministerio de Vivienda se instalan en distintos territorios y van organizando a la comunidad cuyo objetivo es el acceso a una vivienda digna, ¿no? Y ahí los equipos profesionales están compuestos por trabajadores sociales, psicólogos, psicólogas, educadores sociales, son equipos interdisciplinarios que se enfocan al trabajo de la participación para la mejora del acceso a la salud, a la educación y a las distintas temáticas que vayan surgiendo ahí en esa relación de trabajo, ¿no? Entonces, está todo hiper vinculado. ¿Se dan cuenta? Ahora así uno puede también entender un poquito estas cajitas, ¿no?, de las asignaturas en el camino de la formación, porque está todo relacionado. ¿Se entiende? Sí, profesora, lo entendí. Está todo, como dice usted, vinculado y, bueno, las intervenciones pueden dar origen a políticas públicas como a leyes, en específico o también a proyectos como los CEFAME, como las escuelas o como centros de recreación o gimnasios, en fin, que se trabajan con la participación de la comunidad. Gracias, profesora. Súper. Bueno, aquí vamos a ir haciendo un guiño a distintas
asignatura probablemente que ustedes ya vivieron, tuvieron ya, y obviamente que vamos a ir haciendo refresh en en algunos conceptos y en algunos elementos que vayamos viendo que a lo mejor se nos pasaron o están más débiles, para que no se preocupen por eso, ¿ya? Vamos a ir haciendo también Por eso yo parto con la metodología, porque la metodología también de la investigación acción participativa me permite tomar, se dieron cuenta, elementos de la psicología social, psicología comunitaria, política pública, para poder entender también hacia dónde vamos, ¿ya? Bueno, ¿cuál, ¿cuál es la importancia de estas metodologías de investigación acción participativa? Primero tiene que ver con que el aprendizaje es bidireccional, vale decir, es sistemático, es sistémico, ¿ya? Hay un conocimiento que es compartido, ¿ya? Porque la metodología de investigación acción participativa reconocen que el saber no es exclusivo de los o las investigadores o simplemente de la academia, sino que también existe un valioso conocimiento en las comunidades, ¿no? Por lo tanto, eso produce o genera que exista un intercambio significativo, ¿ya? En los procesos de aprendizaje, en el sentido creador, ¿no? Donde las personas son agentes activos sobre sus procesos de transformación social, sanación, reparación, rehabilitación, etcétera, ¿no? Entonces, derivamos en un protagonismo comunitario. ¿Por qué? Porque esta metodología reúne, ¿cierto?, a las personas, a los sujetos sociales y a las comunidades en una búsqueda activa para consolidar propuestas transformativas sobre su realidad. Entonces, este enfoque pedagógico horizontal, si ustedes se dan cuenta, rompe con la educación bancaria tradicional, con la lógica clientelar, sino que permite que todas las personas que participan sean simultáneamente maestros y aprendices en un proceso de co-construcción del conocimiento, ¿no? Y aquí vamos a aprender cómo. ¿Ya? Entonces, no sé si tienen alguna otra duda, consulta, comentario. Algo que quisieran agregar. Ya. Otra cosa antes de ir cerrando es que en esta oportunidad nos pidieron el tema de el control de la asistencia, ¿ya? Entonces, yo le voy a sacar un pantallazo acá a la lista de asistencia para poder después registrarla en el sistema. Entonces, ¿qué les voy a pedir, chiquillos, chiquillas, chiquillas, que para las próximas semanas se puedan poner, ojalá, su nombre y su primer apellido, ya para poder identificarlos y después registrar la asistencia de manera adecuada, ¿ya? Para que no tengamos problemas con eso, porque al parecer este trimestre ustedes tienen un 60% de exigencia de asistencia a las clases sincrónicas. Pero eso no es así, profesora. El Advance no tiene asistencia obligatoria. Mira, Para que eso lo averigüe bien, porque no tiene nos asistencia llegó, obligatoria. Ya lo hemos visto con los un otros profes. correo,
Sí, nos llegó un correo de la coordinación con esa instrucción. Ya, yo no tengo. A mí la verdad es que obviamente que me interesa la participación en clase, por cierto, porque hace que la clase sea más interesante y profunda, pero entiendo que hay gente que también muchas veces está trabajando y está escuchando la clase o que después la escucha, digamos, con tranquilidad, ¿ya? Pero a nosotros nos llegó un correo de la coordinación. Yo voy a volver a confirmarlo, pero tengo que pasar asistencia, eso sí, Que y nos Hay, hay llegó. un, hay un documento que habla del 60%, pero entiendo que es para la modalidad vespertina, no para el advance. No, sí, Y ahí en términos de la formación es mucho más relevante que no ustedes, sino que quienes están a cargo de la operatoria de la plataforma, se preocupen de subir las clases a tiempo, porque eso es lo fundamental. La mayoría de los compañeros que trabajamos ocupamos el fin de semana para poder repasar y profundizar cuando no podemos estar en clase. Entonces ahí el ideal es contar con las clases en la plataforma a tiempo. yo voy a trabajar con material propio, ¿ya? Porque en esta asignatura hay un material que está alojado ya en el Sí, campus virtual, pero sí. ese material les voy a pedir que lo usen como un material de referencia, ¿ya? Como de lectura complementaria. Yo le Y voy que a mandar al está bien Sebastián. desordenado, es bien poco profesional el material, está bien desordenado, es como una PPT tirada ahí. Ujú. Y a mí la verdad es que no me gustó mucho. Hay algunos contenidos que se repiten, ¿ah? Que vamos a pasar y que son. Al Tito te doy la palabra, Brenda, dame un segundito. Em, Hay algunos contenidos que están, pero yo quiero profundizar algunas cosas que me parece igual importante que podamos revisar. Entonces yo le voy a mandar el material al Sebastián para que el Sebastián se los vaya transmitiendo, porque como son PPT, algunas lecturas complementarias, es fácil poder enviárselas al WhatsApp, que es más fácil, ¿ya? No ando en medro que yo igual voy a cargar algunas cosas en el campus virtual como corresponde, pero el material que se aloje, considérenlo como lectura complementaria. No, cuando hagamos los trabajos, yo les voy a decir, este material es el que tienen que tomar de referencia para hacer el trabajo 1, para hacer el trabajo 2, para hacer el trabajo 3, ¿ya? Porque, porque me parece que igual es bastante más provechoso poder actualizar y poder usar también lo que hoy día la lleva en metodologías de investigación-acción. Hay hartas experiencias, hay hartas herramientas que ellas son muy antiguas que están puestas en el material, que ya se usan poco. Hay otras estrategias que son súper interesantes, súper entretenidas y que les van a servir mucho más, ¿ya? En términos como concretos. Brenda, Buenas noches, profesora, esperando que esté bien. Respecto a lo que hizo el compañero, efectivamente, eso fue lo que se acordó en la reunión que sostuvimos un poco antes de un mes. Sin embargo, como acá la universidad creo que pone, va variando las reglas o que cada cierto tiempo nos encontramos con cosas nuevas, no sé si sería una idea a lo mejor para resguardo de nosotros, porque como le digo, nos sorprendemos cada vez con nuevas cosas que aparecen, dejar los nombres en los chats, en el registro de chat del nombre de cada uno y como confirmar la asistencia por medio de eso, ya que sea un respaldo para nosotros también, porque por lo menos a mí yo me conecto en todas las clases y trato de hacerlo, creo que no falta ninguna durante el trimestre y si falta una es porque ya es algo que ya escapa de mis manos, pero sin embargo en la plataforma yo aparezco con 0% de asistencia. Entonces no sé cómo pueden verificar eso y ahora que usted menciona esto, yo por lo menos considero que sería una buena forma para respaldarnos nosotros en dejar nuestros nombres completos en los chats. o sea, mira, en realidad acuérdate que la clase queda grabada. Entonces, por ejemplo, aparecen sus nombres, entonces igual ahí está, va a quedar igual el respaldo. Yo igual Sí, les pero saco un pantallazo. sí, sí, lo entiendo, profesora, pero por ejemplo, tenemos compañeros que no tienen los nombres completos, entonces para que no estén en tela de juicio posteriormente o más adelante, cuando se implemente el tema de la asistencia, porque como
Acá nos tenemos que poner en todas las posiciones. O lo otro sería que yo 5 minutos antes de terminar pase la lista. Sí, también es viable. También puede ser una opción. También podría ser una opción. Puede ser una opción. Claro, sí. Muchas gracias, profesora. Esa era una acotación solamente. Ya, Gracias. no, pero igual es una buena idea, no digo que no, por si acaso, es como dentro de todas las opciones. Carolina, Profesora, sí, a mí me pasa lo mismo con el tema de la asistencia. Claro, aunque la universidad dijo que no iba a considerar eso porque fue una de las cosas que al principio nos motivó el estudiar este sistema Advanced, hay otro problema que es, por ejemplo, los links. Yo no tengo el link directo en mi plataforma y cuando un compañero, por ejemplo, lo comparte, nos conectamos a ese y a veces creo que hay problemas con ese sistema porque no aparecen los nombres, nos colgamos, digamos, del WhatsApp que trae el compañero o compañera y podemos entrar. A mí personalmente la plataforma me arroja clases que nada que ver y me arroja toda la semana. Entonces hoy día estoy con ese problema y voy a tener que mandar un correo para que me lo puedan solucionar. mira, la forma en cómo lo solucionamos en el otro grupo, por si les sirve, porque esto que tú planteas también me lo encontré ayer con otra asignatura, es que como ustedes tienen un chat probablemente de grupo, que se colgaban el link en el chat grupal, cosa de que lo puedan tener siempre a mano. Profesora, disculpe que la interrumpa, pero eso es lo que nosotros hacemos habitualmente, ocupamos eso, pero ahí es donde tenemos la duda, porque había un correo que anduvo circulando donde hacían presente que la asistencia se iba a contabilizar si uno se ingresaba desde la plataforma y hacía clic a ese link. Entonces Eso, ahí estamos claro. como Ahí un estamos poco en la dudosos. duda. Exactamente, porque la única forma que se supone que te arroje asistencia es si uno ingresa cada uno a su propia plataforma e ingresa automáticamente del link. Claro, Pero como eso lo es hago yo. como, A claro, mí pero me eso piden para la nosotros plataforma. es complejo porque la plataforma no es muy amigable, para ser sincera, y los links a veces no aparecen donde debiesen aparecer. Entonces se forma como igual un caos en ese aspecto y hay un compañero que a lo mejor es más rápido y él envía los links para podernos conectar a la hora. Entonces esa Mira, es la problemática que tenemos. sí, acá encontré el correo. Esto dice la coordinación Advanced. Dice, solo las secciones de la 10 a la 15 y de la 20 a la 25 tienen asistencia obligatoria de un mínimo de un 60%. Me parece que esta es la 20 y algo. Estamos dentro de ese margen y solo las secciones de la 30, Profesora, somos en la 60. Sí, ya. profe. ¿A 60 es esta? Ah, Y ya. a lo Entonces, mejor quizá esos son para los primeros años que se están incorporando esas ya. nuevas reglas, puede ser, yo creo. Entonces eso es para los que tuve ayer, porque dice que desde las 30 a las 71 la asistencia es liberada. Así que si somos la sección 60, Ahí estamos en Eso lo sí, quedó ahí sí del año estaríamos bien. pasado. sí. Desde el Ya, año así que pasado que está ese sí, acuerdo de que todos los cursos desde la 50 del año pasado, que la exigencia obligatoria era solamente para los primeros años. ya, Cuando ya vamos en cuarto, quinto, ya no era obligatorio. Y eso ya, los eso era, compañeros estábamos al tanto porque creo que Sebastián escribí yo, que en ese momento también estaba a cargo de un curso, y mandamos un correo. Y ahí se nos explicó que eso era solo, sí, solo para los primeros años, la exigencia de la asistencia. sí, ya está claro, Sí, porque Ahora, así, para que los solo ya para, compañeros está no estén clarísimo. Sí, no se, solo, no se- solo porque creo que es importante para la universidad, pues yo escribí un correo en abril para que tener evidencia de que me respondían formalmente que no era obligatoria la asistencia, pero sí algo que me plantearon y que yo creo que es bueno considerarlo, y por eso a veces se genera la confusión cuando solicitan que si ingresemos por la plataforma, que pongamos el nombre, porque tiene que ver, ellos dicen, si bien la asistencia no es un factor de reprobación, su registro nos permite hacer un seguimiento general y monitorear la participación, lo que es clave para apoyarnos en los procesos de mejora y apoyarlos a ustedes durante el trimestre. Y en ese sentido es que a veces se envían correos
o mensaje planteando que entremos por plataforma, que pongamos el nombre, etcétera, etcétera. Sí, Claro, a mí, compañero, por ejemplo, me exigen entrar por la disculpe, plataforma. profesora, disculpe, compañero Jorge. También consulté por eso mismo, y eso se hace referencia a que si usted a fin de semestre le fue mal en la asignatura, le dio, por ejemplo, una nota 4 o bajo 4, lo primero que van a mirar para que usted pueda solicitar una intervención de mejora, de ver qué asignaturas, o sea, qué contenido le faltó, que no entendió eso, para darle esa oportunidad, a usted le revisan toda su asistencia para ver Claro. si le dan esa posibilidad sí o no. Si usted faltó a más del 60%, es decir, no vio las grabaciones, porque como docentes podemos ver quiénes entraron y quiénes no en las grabaciones, no se le va a dar esa oportunidad. Eso fue lo que se dijo en la universidad ese día. Gracias, profesora, por la intervención. Ya, estamos, entonces, bueno, que eso no nos relaje en todo caso, que aun cuando no vamos a pasar la asistencia y todo lo que eso implica, no nos relajemos tampoco, pues la idea es que efectivamente ustedes puedan sacar el mejor provecho de la asignatura. La grabación va a quedar disponibilizada apenas yo cierre en unos minutos, como que se carga y se queda en la nube, así que ahí van a tener ustedes la grabación. Y yo les voy a mandar el material al Sebastián y ahí el Sebastián les va compartiendo los materiales con los que vamos a trabajar, ¿ya? Y no se olviden que los materiales que están en la plataforma los vamos a usar como material complementario, ¿vale? Ya, chiquillos, un gusto, un placer. Estoy muy contenta de reencontrarme con algunas personas en la clase, así que nos vemos la próxima semana. Yo dejé, chiquillos, como horario de entrada a las 7:10, ¿ya? Porque, porque entiendo que varios de nosotros, me incluyo, venimos de vuelta del trabajo, entonces como para poder instalarnos tranquilamente y partir, digamos, con un poco de respiro, ya voy a abrir la salita generalmente a las 7:05, 7:10, ¿ya? Cualquier cosa, alguna situación o evento fortuito, yo le aviso al Sebastián con tiempo y él les avisará al resto. Pero en general nos encontramos los jueves en el mismo horario, ¿ya? Gracias, profesora. Un gusto verla de nuevo. Muchas gracias, profesora. Gracias, Ya, profesora. cuídense mucho. Chao, Chao, chao. profe. Gracias, profesora. Hasta luego.